Esta es la cosecha verde de lo que sembró el pueblo dominicano en las calles reclamando justicia independiente. Yo tengo que acreditar la autora de la frase, ¿verdad? Ajá. Porque no Acredite eso, no vaya con otro lío. Esa es mi querida Betty, que me dijo eso Su esta esposa, mañana. doña Betty. Sí. Pero no se podía expresar de mejor manera. Tú tienes, sí. Cuando le preguntaban a la gente, ¿qué buscan ustedes en las calles? ¿Qué hacen caminando? ¿Qué se logra caminando? Pues mire, pacíficamente y tranquilamente. Eso queda Sí. como una gran lección para todos los ciudadanos que quieren una mejor sociedad dominicana. La fuerza que tiene la gente. La gente siempre se imagina que la fuerza la tiene los que están en el poder y que no, el ciudadano tiene mucha fuerza, sobre todo cuando la usa pacíficamente, porque lo que mejor desacredita una lucha, por noble que sea, son las pedradas, los cristales rotos, la candela, los tiros, el desorden. A los malos gobiernos les encantan las protestas violentas. Y no hay cosa a la que le tenga más miedo un gobierno que es a la protesta pacífica. Y fíjense que este pueblo, que es el que más está cambiando desde hace tiempo, el cambio lo tiene la gente. Antes de las elecciones, antes de todo eso, la gente cambió lo que se hizo en los Haitises. La gente cambió lo que se hizo en Loma Miranda. Y la gente cambió la justicia, por lo menos la parte del Ministerio Público. Es decir, un partido que aspiraba a ganar no encontró mejor oportunidad que acoger lo que la gente reclamaba. Y ahí está. Que por cierto, las reacciones de los que estaban antes en el gobierno no pueden ser más lamentables. Están que no hayan que decir, porque todo está claro. Ahí vi al amigo Gustavo Sánchez, vocero de los diputados del PLD, que dice que la decisión de la jueza Kenia Romero fue una decisión populista, eso es un fallo populista. Es decir, que él admite que enviar a Najayo a tan importantes exfuncionarios del gobierno del PLD es popular. Porque sin darse cuenta dice muchas cosas. Dice, fue populista. No fue populista, fue basada en el derecho y en los hechos. En hechos y derechos. Pero él no va a admitir eso, que esa es una decisión correcta y bien motivada. No, él dice, es populista. Entonces es popular mandarlos a la cárcel. Es una pena porque eso quiere decir que no están asimilando la lección. Ellos tienen una lección que aprender y no la quieren aprender porque parece que no quieren confrontarse con su realidad. El Ministerio Público, ellos lo convirtieron en un mecanismo del partido para la impunidad, para depredar al erario, al Estado, con toda tranquilidad, sin ningún tipo de susto ni sobresalto. Ahí tenemos un Ministerio Público que te da uno al lugar y después tú ves a la gente haciendo las señales, que tiene archivo definitivo y todos los mecanismos. Y hasta prohibirle a una fiscal del distrito investigar hechos de corrupción cuando ese es el papel de un verdadero fiscal. Bueno, si no asimilan, es lamentable, porque deberían, yo creo que lo más adecuado que pudieran hacer en estas circunstancias tan adversas para ellos es hacer un mea culpa y prometer que no van a, que si vuelven no lo van a hacer distinto. Porque yo no creo que tengan nada más que decir.
Sí, sobre todo tomando en cuenta que no se trata de un club, es decir, de un club de amigos en donde decimos, no importa lo que tú hagas, tú eres de mi club, tú eres de mi parte, yo soy pana tuya y yo estoy de este lado. Bien. Yo creo que al situarse de ese lado, gente como el señor Gustavo Sánchez o cualquier gente que no tiene necesariamente que ver, le sería muy difícil explicar punto por punto lo que ha pasado aquí. Esta Procuraduría General de la República que se ha visto expuesta de este modo, nosotros hemos tenido cantidad de procuradurías, sabemos que en República Dominicana hay un problema, digamos, en cómo está configurado. El Ministerio Público tiene una profunda dependencia del Poder Ejecutivo, es el brazo del Poder Ejecutivo metido en la justicia, y aunque se dice la justicia es independiente, lo decía Balaguer, lo repitieron los presidentes en el periodo democrático, de que la justicia era independiente. El Ministerio Público era como la barrera de contención para evitar daños colaterales al gobernante de turno. De modo que teníamos, por ejemplo, en los pueblos, hubo un momento en que los fiscales lo nombraban directamente en los pueblos, la gobernadora del pueblo tenía que ver con que ese fiscal estuviera en curso, estuviera designado. Eso fue cambiando. Algunas cosas cambiaron, surgió la carrera del Ministerio Público, garantizar que los presidentes no señalaran al Ministerio Público de forma directa. Pero muchos ministerios públicos o procuradores generales lo que hacían era que obstaculizaban procesos que tenían la pena, que valían la pena, digamos que para el gobernante, que no se puede entender, pero de todas maneras tú puedes decir, bueno, un procurador que engaveta un proceso o que dice por aquí no te metas, pero lo demás lo dejaba pasar. Pero lo que ha pasado aquí es algo que desborda los límites de la historia del Ministerio Público. ¿Cómo explicar, por ejemplo, usted le puede decir a Gustavo Sánchez o le podría decir a un dirigente del PLD, cómo se explica que se invirtiera $1 millón en una máquina para hacer pruebas de ADN en el INACID y esa máquina no exista? Y se hiciera un proceso de compras como el que se hizo ahí, que estafa al Estado. Que $1 millón después, decía Uchilora cuando se habló de eso acá, $1 millón después, en República Dominicana asesinan a una persona y no se puede hacer la prueba de ADN porque no tenemos los recursos, porque lo que estamos hablando es que esas decisiones con poquísimo dinero, porque eso no es dinero, van a lesionar la capacidad investigativa que tiene este país. ¿Cómo explicar que se borraran los datos del sistema digital del Ministerio Público y que le borraran entre 20 o 30 años de vida al Ministerio Público? ¿Cómo explicar, cómo justificar, cómo decirle a sus hijos, a sus nietos y a la gente que al Ministerio Público se le borró absolutamente todos los correos internos del Ministerio Público porque querían borrarlos de ellos, pero con eso se llevaron la historia del Ministerio Público? ¿Cómo explicar que se haya escogido para la cárcel de la Victoria un terreno cenagoso? ¿Cómo explicar que 3 días después de hacer el proceso de licitación ya se estuviera pagando? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que la Procuraduría General de la República tenga mujeres hostigadas sexualmente y sancione a las mujeres que van a poner la denuncia cuando es el órgano que nos ha dado todas las charlas, que ha encabezado todas las marchas? Y que se pone la camiseta con los letreros. Exacto. Y que le toca perseguir. Sobre la violencia contra la mujer. Exacto, y que le toca a Uchilora perseguir el delito y que le toca perseguir de manera particular ese delito. ¿Cómo se puede explicar que un Ministerio Público garante de derechos fundamentales instale un programa malicioso en las computadoras de cada uno de los empleados para ver lo que escriben, para tomarle fotografía a lo que escriben? ¿Cómo se puede justificar que las impresoras todavía ahora tenían un negocio particular de alquilarla a cada una de las fiscalías y que ese dinero era quitado directamente de las cuentas del Ministerio Público? ¿Cómo le explicas a Salcedo que le construiste un juzgado de paz y ese juzgado de paz no existe? ¿Cómo le explicas a la Fiscalía de Uvilla, que le mandaste 18 sillones de lujo y no existe un solo sillón y todo el mundo sabe la pequeña comunidad que es Uvilla, robándole dinero a fiscalías pequeñas? Ese tipo de cosas, porque luego se hablan de titulares y se habla de las pretensiones y no. Son cosas específicas que afectan la vida de la gente que fue a buscar antecedentes penales y no se lo podían dar porque la data estaba borrada. De eso es que estamos hablando aquí. Entonces, lo que ha pasado aquí en el Ministerio Público es una especie de ciclón batatero que entró, que usted no le encuentra ni sentido ni objeto, porque se pasaron. Es como la locura del plátano, es hasta la última hora. Porque usted dice, bueno, el plátano, caramba, pero te estás poniendo un sello que lleva la temporalidad impresa. Es que si le deja la cosa esa llena de jabones, diciendo váyanse a bañar, le deja jabones,
Tú no sabes si esos jabones los guardó de toda la vida y dice, qué hombre tan extraño que guarda jabón en caja. No, le puso el plátano, que si pasa de 3 días de madura, más los plátanos de ahora que se pudren de una vez, le puso plátano fresco para que vean que yo entré ayer. O sea, iban dejando evidencias. Entonces, ese tipo de cosas no tiene explicación. Pero además, le convierte la vida en un infierno. Vimos a la defensa del señor Jean Alain Rodríguez denunciar que le habían quitado la protección, que le habían quitado la custodia. Señores, ese señor tiene 15 miembros pagados por este pueblo para cuidarle. Y le quitaron 7 porque lo mandaron a unos ejercicios, se quedaron 8. Yo los tengo incluso con los nombres, se quedaron 8. Y 8 no son suficientes para cuidar una casa. ¿Desde cuándo los procuradores generales de este país y sus familias tienen que andar con semejante ejército? ¿Qué grado de miedo se tiene? Pero además con armas provistas por el Estado Dominicano. Entonces eso le hace la vida difícil a sí mismo. O sea, y todavía estamos mirando la parte interna del Ministerio Público. Porque no hay cosa que afecte más que un delincuente al que usted le juegue con cartas sucias. Los delincuentes, un delincuente puede aceptar que un periodista hable porque ese es su trabajo, puede aceptar que un policía lo aprese porque ese es su trabajo, puede aceptar que un fiscal le acuse porque ese es su trabajo, pero en el momento en que fiscales de este país se sentaron en la misma mesa que delincuentes, esa es una consecuencia que todavía no lo hemos visto. Yo sé que hay fiscales incluso que deben andar fiscales preocupados de distintas demarcaciones que hicieron pactos que no pueden justificar. Lo que hemos llegado aquí, la gente no tiene ni idea, pero esto está mostrando, o sea, ese nivel de degradación, cómo se corrige la degradación. A mí no me preocupa tanto un Jean Alain Rodríguez. Jean Alain es una persona. Jean Alain pasó por nuestras vidas como un fuego fugaz. Será parte y tú lo olvidas, estará preso, le darán todo lo que quiera. No me preocupa Jean Alain, no me preocupa los Forteza, que es un tipo que acosaba sexualmente a las mujeres, que tenía arte para meterse en las computadoras. A mí me preocupa que en un pueblo que ha luchado tanto, esto se pueda producir institucionalmente en una entidad y que haya tanta gente que guarde silencio y que haya tanta gente que conviva con eso y que haya en el sector político dominicano gente que se sienta a mirar y gente que todavía salga en una cámara defendiendo eso. Eso es lo preocupante, porque si nosotros aceptamos que ese es un modo de vivir, lo único que nos queda es una gran indignidad. Es el modo de vivir, eso tiene que tener el rechazo. Desde el primero del Partido de la Liberación Dominicana hasta el último, de todos los partidos. Porque lo que nos están diciendo es que ese modo de vivir es decente, que así se puede vivir, y ese es el problema. Es la degradación, por eso se luchó aquí. La democracia de este país se construyó sobre unos valores, tiene que tener una cierta ética. ¿Cómo tú le puedes explicar eso a la gente? Entonces todo se va como en discursos, en redes y en cosas, en tonterías. Es eso, es la manera en que se constituye el poder, que puede ser abusivo, humillante y dañar las relaciones de personas. Uchilora. Bueno, esto está lleno de personas que están aprendiendo lecciones. Algunos las asimilan y otros no. Para la gente es una lección formidable, porque la gente está viendo la diferencia de un ministerio público estructurado para proteger la corrupción desde el 2010. No es que antes era muy santo tampoco, pero estructurado ya formalmente para garantizar la impunidad, ya lo vimos. Entonces, es una lección que la tenemos que aprender todos los dominicanos para no permitirlo nunca más. Pero la deberían aprender la gente de ese partido, que deberían estar entendiendo la necesidad de cambiar ese rumbo. Y lo que están es defendiendo aquello. Es una sentencia populista. Óigame, yo sé que ustedes son compañeros del Comité Central los dos, tanto el diputado que ha hablado como el ex procurador que va hoy para Najayo. Son compañeros. Entonces no puede haber más compañeros encabezando el Ministerio Público ni formando parte de él. Esto debe ser un punto de no regreso. Jamás podemos los ciudadanos tolerar a ningún gobierno que ponga políticos en estos órganos. De manera que ojalá que ellos aprendan su lección, pero mucho más importante que ojalá que todos los ciudadanos aprendamos la nuestra. Que el poder
está en la mano suya y de cada uno. Y que tenemos la responsabilidad de usarlo, que no nos podemos hacerlo indiferente. ¿Por qué hay gente que le gustan las dictaduras? Que eso salió en un estudio muy reciente. Ustedes no me lo van a creer, pero es la verdad, es por haraganería. Si hay un tipo que hace la cosa ahí, yo no tengo que ver con eso, y yo me dedico a jugar dominó, o al teteo, o a trabajar, en fin, pero no asumo responsabilidades. No. Las sociedades organizadas, las que no toleran dictaduras, son las de los ciudadanos responsables, que asumen su responsabilidad. Y aquí fue mucha la gente que la asumió, porque fue mucha la gente que salió vestida de verde a reclamar justicia independiente. Y ahí hay un ministerio, una media justicia independiente, el Ministerio Público. Hay que decir que la judicatura, que tiene cuadros del PLD, no ha tratado de nadar a contracorriente en esto, hay que decirlo, hay que admitirlo y hay que reconocerlo. Pero jamás se puede permitir que con militones, dirigentes políticos, vayan a manejar la justicia, porque ya vimos hasta dónde se llega. Y ahí no podemos llegar jamás. Y por eso tampoco se pueden permitir dictaduras. Ojo con aquellos mesiánicos, que ese es el hombre, ese es el más grande, el benefactor de la patria. Cuando usted ve ese lambonismo, ojo, que ahí hay peligro. Yo quería, brevemente, don Uchi, precisamente ahora que usted menciona eso de benefactor de la patria y todo eso, yo quería comentar, Edith hablaba del silencio que se generó en algunas instituciones a pesar de los abusos, los atropellos y los actos ilícitos que hoy muchos de ellos han salido a la luz, pero definitivamente con lo amplio que es el Estado, no todos. Y usted hablaba de las lecciones que este proceso deja para los dominicanos. Es cierto que marchando este país ha logrado hacer políticamente viable, porque era lo único electoralmente viable, que un ejecutivo prometiese una justicia independiente, y eso es un mérito de la ciudadanía. Pero yo creo que como ciudadanos... El mérito que lo ha cumplido. Claro. Decía, creo que como ciudadanos tenemos todavía espacio para mejora. ¿Para qué mejora? Para no aguantarle cosas a los funcionarios de turno porque son funcionarios de turno, para encontrar una forma de romper ese silencio. A veces es difícil porque se sabe que el poder sabe abusar, hay gente que depende de su trabajo, pero yo creo que una de las lecciones más importantes que hay que resaltar aquí es precisamente que podemos ser mejores ciudadanos si nos damos cuenta que dejar a un grupo, el que sea, del partido que sea, acumular tanto poder en todos los estamentos del Estado, secuestrar la justicia, tener control del legislativo, manejar el ejecutivo por más de 2 décadas, cuando se suma todo, al final resulta en una cultura política o genera una cultura política de líder, no importa quién sea, no importa lo que haya hecho, llega líder tal cosa. Entonces ese tipo de asuntos lesionan la capacidad de la ciudadanía de hacer frente de una manera más oportuna a las situaciones que se presentan cuando el poder se acumula de esa manera. Entonces, naturalmente, lo de la Marcha Verde, clave, pero también llevarnos esa lección de las formas en las que como ciudadanía podemos ir mejorando de cara al futuro, ahora que sí tenemos una justicia independiente. Con luchas basadas en la razón. Vamos a hacer una pausa. Tenemos aquí presente a Francisco Álvarez, con este jurista reconocido por todos ustedes. Vamos a tratar el caso Medusa. Regresamos un poco más adelante.